Hola, buenas tardes compañeros. Pues mi nombre es Ricardo Dardo Muñoz Villegas y estoy junto con Alberto Juárez Milán para presentarles la crítica de la razón instrumental. Aquí es del seminario de Escuela de Frankfurt y de Habermas desde el Instituto de Filosofía. Hacia el tema, primero hablamos de la razón. Pues en este capítulo se habla de la razón completamente y pues ya sabemos que la filosofía usa la razón como pues como es propio de la filosofía usar la razón, es su medio, es su manera de moverse, su manera de comportarse, es la razón, ¿no? O sea, se identifica con ella, la razón funciona como ese tribunal crítico, ¿no? Todos estos juicios críticos que tiene la filosofía y en sí las demás ciencias, pues pasan por la razón. Sin embargo, pues se encuentran varios problemas con esta racionalización. Podemos encontrarnos ante un papel adverso para el hombre y ya lo podemos ver a través de la destrucción de la naturaleza externa y de la naturaleza y oprimiendo la naturaleza interna. Con esto nos referimos pues podemos ver con la destrucción de los ecosistemas, con los cambios ambientales, en el sentido de la externa y en el de la interna, y ahora lo veremos más adelante como con la cosificación, ¿no?, del ser humano. Sin embargo, pues la escuela de Frankfurt eh, menciona que este problema con la racionalización es a través de la razón instrumental, que es propiamente la razón de la ilustración, ¿no? Y ya hablaremos de ella, se critica a ella, se proponen propuestas diferentes, pero parte desde este supuesto eh, anterior a todo, ¿no? Propiamente el pensamiento de la escuela de Frankfurt no se puede entender sin entender el pensamiento de Max Weber, pues que propiamente en su libro de Economía y Sociedad, en la introducción, propiamente habla de la racionalización, ¿no? O sea, de la racionalidad. Habermas al interpretarlo habla de dos modelos, del teleológico y de la interacción social. El teleológico conocido como más propiamente el de relación medios y fin, y el axiológico más como la búsqueda de los valores ulteriores, ¿no? De darle una relación reflexiva a la acción humana. Y Weber mismo propone cuatro tipos de racionalidad, que son la teleológica, la axiológica, la afectiva y la tradicional. La teleológica, como ya decimos, la de fines y medios, axiológica hablando de los valores, la afectiva un poco más que ver con los fines emocionales y la tradicional un poco más con la costumbre. En ese sentido, pues la acción humana se revisa a través de estas maneras de racionalizar. El racional teleológico y el axiológico nos parecen más importantes para nuestra exposición y por eso hablaremos más propiamente de ellos. En este sentido, pues el utilizar las expectativas del comportamiento determinadas por los hombres y los objetos exteriores como medios para lograr fines propios, racionalmente sopesados y perseguidos, ¿no? Como decíamos, en la búsqueda de ciertos medios, utilizarlos para lograr ciertos fines. Y por el otro lado, hablamos de la reacción axiológica como esa acción determinada por la creencia de un valor propio a la acción, ¿no? O sea, como buscar los valores que son propios a la acción, inherentes a ella, y pues develarlo. En este sentido, pues Weber propone una jerarquía de racionalidades, ¿no? Propiamente él dice que para explicar la realidad, pues se utilizan algunos elementos como los medios, los fines, los valores y las consecuencias, sobre todo en los actos humanos, y propone que la racionalidad teleológica es la más alta, más elevada de todas ellas, pues cumple con todos estos elementos, ¿no? Utiliza los medios y los fines, ve los valores y ve las consecuencias, ¿no? Y en ese sentido sería una racionalidad más objetiva, porque se adecua a estos elementos. Sin embargo, pues está también la racionalidad axiológica, pues que es criticada, ¿no? Porque dice que los valores en su manera de ver el mundo, pues son propiamente subjetivos, ¿no? No se pueden objetivizar. Pues en ese sentido, Weber propone que el pensar de la racionalidad occidental pues ha ido determinando por este racional teleológico, ¿no? Hacia el progreso, hacia que esta proclamación de la razón como el racionalidad teleológica. En este sentido, pues la racionalidad sería propiamente la aplicación de los medios más adecuados a los fines que se persiguen, ¿no? Y esto hace una relegación de los demás saberes, como el filosófico, el religioso, y en ese sentido, pues la, el mismo valor, pues pierde valor, no sé, por así decirlo, pues cada quien tiene su moralidad, tiene su Dios,
y pues pasamos de un monoteísmo axiológico junto con un politeísmo racional, quiere decir una sola moral objetiva para todos y muchas maneras de encontrar esa verdad racionalmente, pues se cambia hacia muchísimas maneras de entender la moral. Cada quien tiene su moral, pues con la condición de que nada más hay una racionalidad, ¿no? Sabes, la racionalidad teleológica, la racionalidad de medios y pues en esto ya nos encontramos con dos conceptos muy importantes, que es la razón subjetiva por un lado y la razón objetiva por el otro. Horkheimer la llama así, Adorno, pues, Jorge Maya, perdón, la llama así, Adorno la llama la razón identificadora, Marcuse la llama la unidimensional y Habermas y Apple pues la llaman la instrumental, ¿no? Y pues propiamente ese es el sentido de nuestra exposición, hablar de la racionalidad instrumental, eh, pues como lo mencionan la Escuela de Frankfurt, como el fracaso de la ilustración, ¿no? Y esta racionalidad subjetiva, instrumental, busca la autoconservación del individuo, buscando los medios al servicio de este fin, ¿no? O sea, busca que el individuo se conserve, que se conserve el individuo. Y por el otro lado, pues tenemos la racionalidad objetiva, ¿no? Habermas y Apple, pues la llamaban la racionalidad comunicadora, y pues esta buscaba un poco más los fines más grandes, ¿no? El bien supremo, buscaba conocer el orden del cosmos, ¿no? Buscaba conocer completamente la realidad. Y pues la filosofía obviamente se encuentra con ambas, ¿no? Y por encontrarse con ambas, pues debe de buscar la mediación entre las dos. Si no lo hiciera, pues se podría caer por un lado en la racionalidad subjetiva, en un romanticismo o en, pues en los problemas que ya veremos más adelante, y por la racionalidad objetiva, pues si no se mide, si no se mide propiamente, pues podemos caer en ideología. Y pues más adelante, pues eso es de lo que hablaremos, de cómo esta racionalidad instrumental pues fue teniendo consecuencias muy grandes sobre el ser humano, sobre la creación de la sociedad, sobre todo eso. Pues así propiamente lo veremos más adelante, se los comentará mi compañero. Definitivamente los frankfurtianos no produjeron su pensamiento de la nada, y es el caso de la cuestión de la razón instrumental. Uno de los autores en los cuales se sustentaron fue en George Lukács, quien había propuesto lo que él llamó la teoría de la reificación. La reificación o cosificación de res, rei en latín, que es cosa, sería una variante de la alienación, característica de la moderna sociedad capitalista, en donde las propiedades, las relaciones y las acciones humanas se transforman en propiedades, relaciones y acciones de cosas. Quienes se relacionan ya no son los humanos, sino las cosas. Las cosas como tales se independizan de las personas y pasan a tomar el poder. Ahora las cosas son las que gobiernan la vida, las que gobiernan todo. De tal manera que todo transmuta en una cosificación. Todo se convierte en una mercancía. Las cosas que gobiernan son las mercancías en sí, no las cosas como las entendemos en el habla cotidiana, sino cosas como mercancías. La razón instrumental hace que incluso el arte, el pensamiento y la lógica se conviertan en mercancías, en cosas. El arte, como tal, ya no va a ser una producción en relación con la verdad, sino una mercancía sujeta a las leyes del mercado, así como el pensamiento, el lenguaje e incluso la lógica. Definitivamente, el triunfo de la razón subjetiva
el triunfo de la razón instrumental trae varias consecuencias. Una de esas consecuencias es la cosificación de la naturaleza, la cosificación de las personas. De tal manera que la naturaleza se convierte en un material. No es ya un ser vivo, no es más un cúmulo de seres vivos, un ecosistema, sino que la naturaleza es un cúmulo de materiales, materiales que tienen valor de uso y valor de cambio, y que como tal tiene que ser dominada. Esto hace que incluso las relaciones humanas sean cosificadas, es decir, que estén dominadas por esta relación de cosas, este imperio de las mercancías, que según Horkheimer solamente podría en algún momento revertirse a partir del pensar independiente. Otra de las consecuencias es la muerte del individuo como tal, pues con el triunfo de la razón instrumental, el sujeto que supuestamente la ilustración iba a producir se convierte más bien en un sujeto elíptico, sin rostro, que convierte a los seres vivos, que convierte a los otros, a las otras personas y a los otros seres vivos en nada más que en objetos, en mercancías para ser utilizadas. Por lo tanto, el individuo deviene objeto, deviene como medio, no como fin. Porque la cultura de masas no hace más que atomizar al individuo, convertirlo en un átomo aislado, sujeto a los modelos que los átomos tienen que seguir. Además, una cuestión importante para las sociedades que anhelan vivir democráticamente es que el triunfo de la razón instrumental trae consigo el desarraigo de la democracia, puesto que ya no se reconoce como valioso nada sustancial y los valores ilustrados que sustentarían la democracia, la liberación, ya no se sustentan, la democracia también ya no tiene un sustento fijo en el cual se deba confiar. El concepto de razón instrumental que proponen los frankfurtianos nos ayuda actualmente a pensar algunos problemas que siguen vigentes. Por ejemplo, la cuestión de las catástrofes climáticas que al parecer se están agudizando. Nos ayudan a comprender por qué se están agudizando y nos ayuda también a entrever algunas opciones de acción, sin caer en el anhelo de regresar a un estado primigenio supuestamente idílico o edénico. Además, nos ayudan a pensar por qué la democracia está en crisis y cuáles serían las opciones hacia futuro en cuanto a la relación entre las personas.